Bienvenidos cada uno de ustedes a otro nuevo episodio. Mi nombre es Josh Perdomo y estamos muy contentos y alegres que nos estás acompañando juntamente con Agapito Ávila y Keila Perdomo. los mismos de siempre. Antes teníamos los 3 P's, ahora son los teólogos. Y gracias a Dios que su palabra nos ha hecho un poquitito más teólogos, ¿no? Y más aprendiendo más de la palabra del Señor. Estamos alegres y contentos de poder estar en esta posición donde podemos compartir la palabra de Dios y expresar el evangelio a cada uno de ustedes. Entonces, estamos en la serie de la soberanía de Dios y hemos hablado varios temas sobre la soberanía de Dios, sobre la creación, la soberanía de Dios sobre la creación, la soberanía de Dios en su esencia, ¿no? Hemos expresado la esencia del Señor, que Dios es soberano, es quien es Él, y ese es uno de esos atributos. Entonces, continuamos con la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Y una vez más, este es un tema muy delicado que estamos tratando de darlo paso a paso para que cada uno de nosotros podamos entender. Sé de que hay muchas preguntas, sé de que cuando usted oye o ve estos episodios surgen varias preguntas. Eso es normal y es necesario que pase, ¿no? De tener preguntas. Entonces, por eso es que queremos que poco a poco expresemos lo que la palabra del Señor dice sobre la soberanía de Dios. Entonces, sin más tardar, en este episodio, parte 2 de la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado, voy a dejar a mi chula que haga un pequeño resumen. Así es, en el episodio pasado cubrimos sobre que Dios es soberano sobre el mal y el pecado. Yep. Y en eso ahí dejamos claro y aclaramos de que Dios en sí, Él no es el autor del pecado. Él es santo, perfecto, puro y en Él no se encuentra pecado. Y quedó muy, muy claro, ¿verdad?, de que Él no es el autor del pecado. Estuvimos también definiendo la palabra pecado, que traía varias definiciones. Unas de ellas, me recuerdo que dijimos que era transgresión de alguna ley o fallar a la marca, al blanco. Y bueno, era una definición extensa. Y también, ¿verdad?, afirmamos ahí de que si Dios no era el autor del pecado, entonces quedó claro que provino del hombre, ¿verdad? Que el pecado vino a través del hombre, así como el hombre, ¿verdad?, entró por el hombre, por esa causa toda la humanidad fue afectada por el pecado. Y también, ¿verdad?, estuvimos abordando de que Dios es el que permite, el que gobierna el pecado, y nos enfocamos en la palabra permite, ¿verdad? Que es lo que quería insinuar con esa palabra permite, y bueno, fue muy clara la explicación ahí, y ahora, ¿verdad?, vamos a entrar en lo que consigue. Oye, y sí puso atención, ¿va? Ajá, porque tú bien dijiste de que teníamos que poner mucha atención a la palabra permite, sí, que era muy importante. Y fíjate, eso a mí se me escapó, pero creo que ayer pero está más detallado, ¿verdad? Pero para eso hay que ir al episodio pasado y verlo. Con más calma y entenderlo. Entonces, cubrimos todo esto, y esto es parte de lo que es la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Y sé de que hay más primicias, ¿no? Sí. A ver, entonces continuemos con las primicias que faltan. Ok, como ya bien dijo, ¿verdad? Entramos en la introducción sobre la soberanía de Dios sobre este aspecto. Y estuvimos tocando algunas premisas. Alguien preguntó, ¿verdad?, ¿qué es una premisa? Ajá. Y ahí busqué la palabra para que vean. Una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o discusión. Otras palabras, estamos tocando las premisas de esta enseñanza de la soberanía de Dios sobre el pecado, porque al establecer estos principios básicos, fundamentales, afirmaciones, eso nos van a ayudar entonces a poder entender mejor este tema bíblico. Okay. Y estas
Son como principios fundamentales para entonces poder entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, ya ahí, como tú dijiste, uno de esos principios o afirmaciones es que Dios no es el autor del pecado. Definimos lo que es pecado. Vimos por la Escritura que el hombre es quien peca, es el autor del pecado, ¿verdad? Y también estuvimos viendo que Dios permitió que el hombre pecara, y como tú dijiste, ¿qué significa eso que Dios permitió? ¿Verdad? Entonces ahora vamos a tocar unas otras premisas y entonces vamos a ejemplos bíblicos de la soberanía de Dios. Las otras premisas es que Dios controla, que también dijimos algo de esto la semana pasada, controla si el hombre peca, ¿verdad? Que Dios puede detener al hombre de pecar o no detenerlo. Y dimos ahí varios ejemplos. Otra premisa es que Dios, esta tiene que ver con tiempo, controla cuando el hombre peca. Él está sobre el control de eso. ¿Ves? A veces uno puede tener el deseo, o alguien puede tener el deseo de ejecutar un pecado, y Dios no permite que se dé en ese tiempo o de esa manera. Entonces Dios es quien controla. Por ejemplo, a veces no nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto tiempo estuvo Adán y su esposa en el huerto del Edén sin haber pecado? La Biblia no nos dice cuántos, a lo mejor fueron años, no, meses, no sabemos con certeza, pero el tiempo en que ellos, en el momento en que ellos decidieron pecar, ese cuándo estaba también controlado por Dios. Cuándo, ¿verdad? Nosotros pecamos o no pecamos. Otra premisa es que Dios controla los efectos y consecuencias del pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, sabemos que con el pecado de Adán, como dijimos, Romanos 5:12 dice que ese pecado pasó a todos los hombres y todos murieron. ¿Quién fue el que determinó que el pecado pasara a todos los hombres? ¿Por qué si Adán pecó, usando, ¿verdad, Josh, de ejemplo de la humanidad? ¿Por qué si Adán, el primer Adán, pecó, yo ni estaba allí? ¿Por qué yo tengo que ser afectado por el pecado que Adán cometió? Yo no estaba allí. ¿Quién determinó que el pecado de uno afectara la raza humana completa? Y son preguntas que nos preguntamos. Entonces, la respuesta es Dios. Dios fue quien estableció que ese fuera el efecto del pecado. Y así nuevamente vemos que Él controla. El pecado se da, pero Dios controla qué tanto alcance va a tener. Dios podía decir, tú pecaste y solamente te va a afectar a ti. No va a afectar a la generación postrera. De hecho, que luego vemos esto en el Pentateuco, que llegó un momento dado que Dios dijo, ¿sabes qué? Hasta ahora los padres han comido las uvas y los hijos han heredado la dentera, las consecuencias. Pero va a venir un tiempo donde no va a ser así. El que peque, el pecado se va a retener en esa persona y no pasará consecuentemente a la próxima generación. ¿Quién determina eso? Dios mismo. Entonces Dios está en control soberano sobre qué efectos el pecado tiene, las consecuencias que el pecado tuvo. El pecado trajo muerte a la humanidad. ¿Quién determinó que el pecado trajera muerte, que es separación? Dios. El pecado dejó al hombre como esclavo del pecado. ¿Quién determinó que el pecado esclavizara al hombre? Dios. ¿Ves? Y todas las consecuencias que el pecado trajo sobre el hombre, Dios las determina. No solo sobre el hombre, sabemos que el pecado afectó la naturaleza. Que Pablo dice que la naturaleza está en esclavitud a causa de ¿quién? Del hombre. Pero ¿quién determinó que también la naturaleza tuviera que sufrir los efectos del pecado? Dios. Entonces, ¿estamos viendo el control absoluto de Dios? Entonces, ahí es donde se contesta la pregunta, porque a veces digamos que una persona comete una falta y la trata de ser en oscuridad, ¿no? Como cada pecado según trata de ocultarse. Y uno dice, wow, nada me pasó. Nada, o sea, nada trágico, nada, no sentí ninguna diferencia. Y dice, wow, entonces como que estoy bien. Entonces, eso la gente dice, bueno, a veces yo sé que hago cosas y no me viene nada. Y le da más libertad en hacer el pecado, ¿no? Entonces, aún eso Dios lo controla. Claro. En las consecuencias de ese pecado, Dios las retiene o las da conforme a Él. Cada consecuencia, porque nuevamente lo dije brevemente, que Dios es quien está a cargo de administrar las consecuencias debidas al pecado del hombre. Ni el hombre ni nada fuera de Dios puede administrar, porque el único que es justo, digno, soberano. De hecho,
cuando leemos el libro de Apocalipsis. No sé si se acuerdan del detalle, cuando se estaba buscando a uno de abrir los sellos. Los sellos lo que iban a traer era que juicio. Yeah. Y no se halló nadie en el mundo que tuviera dignidad y el derecho a abrirlos, sino solamente ¿quién? El Hijo de Dios, el justo, el que no cometió pecado. Él vino a ser entonces el administrador de todos los juicios que vinieron sobre Israel en el año 70, que son de lo que está hablando Apocalipsis. Yeah. Y él desata juicio siempre. Ha sido Dios. El juicio de Israel, ¿quién lo traía? Dios. Yeah. Dios. Mira, ejemplos que los vivimos nosotros y es una realidad. Hay gente que comete un pecado y ese pecado no daña a nadie alrededor más que a ellos. Pero hay otra gente que comete el mismo pecado y afecta a su matrimonio, afecta a sus hijos, afecta una catástrofe a una catástrofe el trabajo y todo. total. Yeah. Es Dios. A veces y hay que aceptarlo, que hay hombres y mujeres que cometen pecado y Dios en su soberanía lo deja oculto. Oculto es que los trabaja con ellos. Y nos pasa a todos nosotros. Sí. No todas las cosas malas que hemos cometido se han sabido públicamente. Dios, pero hay otras que Dios sí permitió que se supieran públicamente. Porque era necesario. ¿Ves? Entonces Dios es quien está en control de las consecuencias, los efectos, el alcance de ese pecado. En todos los niveles y siempre. Es Dios. Otra premisa también es que Dios, y me gusta, controla cómo el pecado será usado para obrar su plan de justicia y bien. Esta me encanta. Dios es quien determina, ok, tú hiciste este mal, pero yo voy a controlar, y lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, en varios ejemplos, cómo voy yo a utilizar ese mal para llevar a cabo un plan de bien que yo tengo. En esto es que Dios es un genio. En inglés, a master. Yep. Solo Dios puede utilizar algo que es tan malo, que proviene del hombre que lo hizo. Eso es lo que iba a decir, que Solo proviene del Dios hombre. puede tomar algo así y usarlo de una forma magistral, santa, gloriosa, para de ahí extraer un bien. ¿Ves? Pablo dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas obran, esa palabra obrar, trabajan, Dios las trabaja a bien. Oye, dice todas las cosas, no dice algunas. Tus altas, tus bajas, tus cosas positivas y tus cosas negativas, Pablo dice, Dios las utiliza todas para obrar, trabajar. Eso no significa que ese pecado Él lo convierta en bueno. Significa que del pecado Él saca algo Extrae bueno. lo bueno. Extrae algo bueno. Como del barro hace un hombre a su imagen y su semejanza. Como de errores que cometimos crea una sanidad, una historia de redención que luego bendice a tanta gente. Como de nuestro pasado oscuro lo utiliza como una plataforma para un ministerio que va a bendecir tanta gente. ¿Quién hace eso? ¿Quién Dios. toma las historias feas de nuestra vida, lo que no sirve, de lo que no nos queremos acordar, lo que no quisiéramos que nadie sepa, y Dios lo utiliza para traer un mensaje de vida y esperanza a otra gente que está pasando tal vez por eso mismo? Solo Dios. O sea, Él usa nuestro nombre para contar una historia, la historia de Él, la historia de Él, de que quién es Él, o sea que vemos la gloria de Él. Entonces, ¿será por eso es que Dios permite ciertos pecados? Claro. Para que sus propósitos sean vistos a través de ese fracaso, a través de ese pecado. Claro, es que piensen de esta manera, el pecado que provino del hombre, y sabemos, ¿verdad?, que Dios lo permitió, que lo vio, que lo era parte de su voluntad. El pecado nunca iba a poder echar a la basura el plan de Dios. Claro. La locura, la grandeza de Dios es cómo utiliza algo tan malo y a través de eso todavía logra establecer lo que Él se había propuesto para el bien de nuestras vidas. Wow. Es como que, mira, tu propio pecado va a jugar un rol en el proceso de yo santificarte, de yo usarte, de yo bendecir gente a través de ti. Y esto solo puede provenir de un Dios que tiene un total control sobre una cosa tan mala. Yeah. Solo Él puede torcerlo, solo Él puede usarlo, solo Él puede sacar gloria de ese barro, de esa maldad, y ejemplos de esto, ¿verdad? Tenemos. Ahora sí podemos ir, ¿no? Claro, para claro. que veamos estas premisas en algunas de estos ejemplos. Vamos a empezar con José. Vamos, ¿Qué tal? a ver.
Es una historia que todos conocemos, José. Que todos conocemos, porque aquí tenemos varias, pero la vida de José, ¿no? De Sí. cómo Dios utilizó, en este caso, la maldad de sus hermanos. Sabemos que Dios le dio un sueño a José a los 17 años, donde, ¿verdad?, hace que José se vea en una posición de autoridad en el futuro, donde tanto su padre, sus hermanos, ¿verdad?, se postrarían ante él, porque Dios lo iba a poner en esa posición. Él no sabía cómo iba a ser toda la historia, pero Dios le da ese sueño. Y sabemos que al contarle este sueño a sus hermanos, se le generó que envidia, celos, ira contra él, terminan vendiéndolo, ¿verdad? Termina yendo a una tierra extranjera. Su padre termina, ¿verdad?, en una condición crítica, llorando, era su hijo favorito. Y cuando tú contemplas esa historia desde afuera, tú dices, wow, qué historia trágica. Ponte en los zapatos de José. O sea, que José estuviera diciendo, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué en mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? O sea, sí, o sea, esa historia habla de un fracaso tras fracaso tras fracaso y dolor tras dolor. Y al principio, o sea, como tú dices, no podemos entenderlo. Y me imagino que José tampoco lo hubiese podido entender al principio. Claro, pasando toda esa trayectoria, imagínate, mis propios hermanos me venden. Sí. ¿Dónde está Dios aquí? Yeah. Dios me acaba de dar un sueño, me acaba de decir que voy a ser líder sobre mi familia y ahora mi familia me está vendiendo a estos ismaelitas, tirándome en un hoyo, vendiéndome, y ahora de repente me encuentro yendo como esclavo a la ciudad de Egipto. ¿Dónde está Dios? Yeah. ¿Qué pasó aquí? ¿Ves? Las preguntas que nos hacemos también. Claro, pero ven, ahora me encuentro, Sí. me compran como esclavo, termino en la casa de Potifar, estoy siendo fiel a Dios allí como administrador, se enamora la esposa de Potifar y termino otra vez en la cárcel por la mentira de ella. Dios, Dios Para no puede... esto nací, para una ruina total. Sí, no, y hay gente que sí, Sí. se pregunta, Señor, Sí. ¿por qué si yo te he sido fiel, Ajá. por qué permites que esto pasa? O sea, y ahí es donde muchos hacen la pregunta, si yo me he mantenido una persona buena, si yo soy una persona buena, ¿por qué Dios me permitió o permite que las cosas malas me sucedan? O pasar por calamidad. Yeah. Ajá. Y cuando no estamos claros de que Dios está en control de todo ese proceso, comenzamos a tratar de encontrar respuestas fuera de Dios. Esto Sí. tiene que ser el diablo, esto tiene que ser mala suerte, o esto tiene que ser algo. Falta No he búsqueda de orado Dios. eso es lo que quiero decir, Ajá. no he orado mucho, no he ayunado. Y José en todo era fiel. Sí. Siendo fiel le estaban yendo las cosas mal. Yeah. ¿Y quién era que estaba permitiendo que le fueran las cosas mal a José cuando estaba haciendo bien? Dios. Dios mismo. Tenía un plan de prepararlo, porque aunque Dios le reveló a él el fin de lo que iba a hacer con él, no le reveló el proceso por donde tenía que pasar para él ser formado como ese líder de su familia y preservar su familia al fin. Yes. Había un proceso, y ese proceso, ¿quién lo tenía en las manos? Esa historia, ¿quién la tenía en las manos? Dios. El hoyo, ¿quién lo había preparado? El hoyo donde lo metieron. Pues Dios. ¿Quién fue el que hizo que los ismaelitas pasaran en el momento adecuado para él ser vendido? Dios. Dios. ¿Quién le dio la idea al hermano de venderlo porque estaban tratando de matarlo? Dios. ¿Quién hizo que cuando llegara a Egipto lo comprara Potifar y no lo comprara ningún otro? Dios. ¿Quién permitió que la mujer de él se enamorara de él y Potifar no creyera su historia sino la de ella? Dios. ¿Quién lo terminó llevando a la cárcel? Dios. ¿Quién lo dejó en la cárcel allí por todo aquel tiempo? Dios. ¿Quién le dio la interpretación del sueño del panadero y el copero? Dios. Cuando el panadero y el copero, ¿verdad? El que es restituido, que es el copero, Ya, el copero. ¿verdad? Es restituido, de acuerdo a lo que José le había dicho. Dice que cuando estaba en presencia de Faraón, se le olvidó a José que José le había dicho, oye, cuando estés en presencia de Faraón, acuérdale que yo estoy aquí injustamente. José estaba tratando de tramar su salida de la cárcel y Dios dijo, no, tú no vas a salir hasta que yo diga. Y dice que al copero se le olvidó a Dios José. lo permitió. Y que ya, le- Dios, no, es que no era el tiempo, todavía Dios Sí, tenía sí, que hacer sí. una obra soberana sobre su vida. Así que todo eso que estaba atravesando José a través de su vida, ¿quién estaba en control? Dios. Dios. Y José llegó a entender esto. Yeah. Mira, en Génesis 50, versículo 19, la respuesta me encanta, la que le da José a sus hermanos después que ya los perdona, después que los tiene de frente, ¿verdad? Y le dice esto, y le respondió José, no temáis, porque ellos estaban temiendo, porque José ahora tenía el poder para mandarlos a matar.
¿Podía tener José amargura contra sus hermanos por lo que le hicieron? Sí. Claro. ¿Sabe por qué no tuvo amargura? Porque entendió que detrás de sus hermanos estaba la mano de Dios. Wow. Que detrás de la maldad de sus hermanos estaba el bien del Señor. Yes. Y voy a explicar algo ya mismo. Miren esto, dice, y le respondió José a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, lo obró, lo calculó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho ¿qué? Pueblo. Si José hubiera entendido que lo que los hermanos le hicieron, Dios no tenía nada que ver, que la maldad de sus hermanos no tenía propósito, si hubiera enojado contra ellos. Hubiera accionado conforme a sus impulsos. Pero Conforme José su carne. entendió lo que Job entendió, que a Dios no se le puede atribuir despropósito ninguno en nada. Había un propósito. Fíjate que José dice, ustedes lo pensaron para mal. Ajá. La palabra pensar ahí significa calcular, planearlo. Ellos lo planearon, el corazón de ellos era malvado. Yeah. Él no los está excusando. Aquí no, ustedes quisieron hacerme mal, pero soberanía. Pero Dios tomó el mal de ustedes y había un plan por encima del plan de Wow. ustedes, el plan de Dios. Claramente reconoció a Dios ahí. Y Dios tomó en su soberanía la maldad y el plan malvado de ustedes y hizo que su plan bueno tomara control de ese, lo usó para preservar la vida. Oye, o sea, Wow. ustedes quisieron mandarme a Egipto, lo que ustedes no sabían era que Dios también quería enviarme a Egipto porque Ajá. era en Egipto donde los iba a preservar a ustedes. Pero lo Así hizo a que través de ellos. Dios Fueron en calculó, medio. como un matemático, Dios calculó el mal de ustedes y lo sumó a su plan para lograr algo que nosotros no hubiéramos pensado. Dios no Wow. desperdicia nada. Wow. Todo lo utiliza él, todo lo va utilizando. Piensa Sí. esto, porque esto se aplica a nuestras vidas. Sí, claro. Que Dios calcule aún lo mal que yo he hecho y lo haga que sume algo positivo en el buen plan de Él para mi vida. Eso solo lo puede hacer el que tiene Claro, soberanía claro. sobre la maldad de los hombres. Y porque ya sabe nuestro propósito, ya sabe. Entonces, piensen esto, cuando nosotros aceptamos esta soberanía, porque el problema de nosotros es aceptarlo, ¿no? Sí, Si es yo no lo la difícil. si no la acepto, Él sigue siendo soberano. Claro. El que me pierdo de gozarme en esto soy yo, pero Él sigue siendo soberano. Entonces, piense, José entendió esto y por lo tanto le generó compasión. Sabe que aún los pecados, ustedes que siguen siendo pecados, y ustedes tienen que, ¿verdad?, que entender eso, ¿verdad? Dios los calculó, los obró, los trabajó para bien. Por lo tanto, miren el bien que Dios ha hecho. Vamos a gozarnos en el bien de la soberanía de Dios. Yeah. De cómo Dios pudo utilizar la historia para Para preservarnos hoy a todos nosotros. Wow. Entonces Él está en control. Y eso cambia la perspectiva, ¿no? Cambia tu perspectiva cuando sabes y entiendes de que el mal que te vino es por un plan y propósito de parte de Dios. O sea, ya ahora no lo ves como con coraje a otras personas o la persona que te falló, no le tienes coraje, envidia, nada, sino que ahora tú obras a distinto, obras a como Dios quisiera que tú obraras, ¿no? Es que así como tú dices, es poniendo en conciencia a Dios en todo. Claro. Entonces, ven acá, si algún hermano me hizo mal, hay hermanos que nos hacen mal. Claro. Hay gente que habla mal de nosotros. Claro. Hay padres que nos hacen daños. Hay hermanos que nos traicionan. Hay de todo. En la vida maestros, amigos, esto no se puede evitar. Pero cuando tú reconoces una cosa, ¿sabes qué? Detrás de esa maldad Dios tiene un plan. Entonces, ya no estás tratando de vengarte de tu hermano como él se podía vengar, porque reconoces algo va a resultar para bien de esto. Es más, que este hermano o esta hermana hable mal de mí es necesario para el plan que Dios tiene conmigo. Exacto. ¿Viste Sí. cómo ya no estás enfocado en el Sí. hermano? Estás enfocado en el Dios soberano. Pero tienes que reconocer esa soberanía. Dios, tú permitiste este mal, esta traición, que hablaran de mí, que hicieran esto de mí, Ajá, que la yo crítica. hiciera esto mal, pero tú lo estás tornando para bien. Entonces ya no ando enojado con la gente, culpando a la gente, Yeah. sino esperando ver lo que Dios está haciendo y va a hacer en nosotros y en nuestras vidas a través de todas las circunstancias adversas. O Sí. sea que si vamos en el proceso, si vamos a tener el deseo de cuestionar en algún momento o preguntarnos, yo pienso que lo mejor sería es decirle, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué tú me quieres enseñar? Sería la mejor Porque todo lo que pasa al fin es controlado por ti y todo lo que tú permites en nuestras vidas no es por casualidad o por nada más para que surjan, sino por un propósito. ¿Y a dónde me quieres llevar? Claro. Mire, y la historia de José, cuando usted la estudia con
cautela, ¿verdad? Y la disfruta. Muy parecida a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Sí. Fue Mucho. traicionado por sus hermanos por Sí. ser el favorito de su padre. Sí. Por la gracia y la unción que estaba sobre él. Lo traicionaron, le hicieron tantas cosas, ¿verdad? Lo acusaron. Los fariseos, que eran judíos, hermanos, ¿no? A nivel de Sí. nacionalidad, Sí. eran quien los perseguía, era quien le decía que él tenía hasta ídolos, ¿verdad? Siempre padeció de sus propios hermanos. A los que vino a buscar, esos mismos rechazaron. Y la luz vino al mundo y el mundo rechazó, amó más las tinieblas que la luz. Sin embargo, cuando Cristo está en la cruz, ¿los culpó a ellos de él estar en la cruz? No. Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo Lo que que hacen. hacen. De hecho, Sí. la maldad de ellos ha causado que tu plan se cumpla en mí, porque tu plan era llegar a la cruz. Yo llegué a la cruz por la maldad de ellos. Tú usaste la maldad de ellos para llevarme a la cruz. Ah. Pero tu soberanía ya había determinado que era necesario Sí. de yo llegar a Claro. la cruz. Dios calculó la maldad de los hombres para llevar a Cristo a su destino profético. Claro. Wow. Mira, rápido, es que esto es sabroso. Vayan rapidito ahí a Hechos para que lo vean en la Biblia. Nadie vaya a decir que no usamos la Biblia para estas cosas, Y ¿no? es que son muchas citas donde podemos Sí, ¿no? confirmar. Sí, hay demasiado Hechos de que- ejemplos. Pero Hechos capítulo 4, versículo 27, hablando los discípulos entre ellos. De hecho, vamos a leer desde el 23. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todas las cosas, lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano que, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Pasó eso o no pasó eso? Sí. Pero mira lo que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Lo que ya Dios había determinado Sí. que sucediera. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Lo que ya Dios había que Predestinado. O sea, que determinado. él es- Sí. Que si Dios no lo hubiera determinado, ellos no lo podían hacer. ¿Que fue maldad? Sí, fue maldad de ellos, Sí. pero ¿quién lo determinó? Yeah. ¿Quién lo usó? Dios. Jesús mismo estaba consciente del plan del... Así, Wow. ¿quién determinó que los hermanos Sí. de José vendieran a José y pasara? Dios. El soberano. Fue Claro. Dios. Wow. En control absoluto. Wow. Y hay muchas historias donde podemos No, y ver. sí, hay muchas evidencias. Está. Vamos a usar José. una más que me gusta, Sí. el ciego de nacimiento. Oh, Vayan a I Juan like 9. that one, I like that Esto es one, un sí. ejemplo, ¿verdad? Porque aquí vamos a tocar un punto de la soberanía de Dios sobre las enfermedades. Sí. ¿No? Juan 9. Hay muchos, pero tenemos a un individuo que se describe que nació ciego de nacimiento. Yep. Y los judíos tenían por creencia muy cierta y muy correcta que cualquier enfermedad que uno obtenía venía a consecuencia de algún pecado. Ah. Y era cierto porque esto era así según la ley. Si ustedes leen de Deuteronomio 28, van a dar cuenta que las maldiciones por no cumplir la ley envolvían enfermedades mentales, físicas, de todo. Entonces ellos entendían, si estás padeciendo una enfermedad, si estás poseído con una actitud errónea, ellos le llamaban espíritu inmundo, pero eran enfermedades todas físicas o de la mente, era por que estabas cometiendo o habías cometido algún pecado. Eso fue lo mismo que pasó con Job, que sus amigos vinieron a tratar de convencerlo. Hay algún pecado que tú cometiste que por eso te ha venido este mal. Eso era Sí. una enseñanza, ¿verdad? Bíblica, conforme, no era que estaba errónea y que se respetaba. Pero en este caso, vamos a ver Juan 9, ¿verdad? Pasa algo muy interesante. ¿Ok? Dice: al pasar Jesús, versículo 1, vio un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ven esto? Yeah. Oye, o los padres, por eso es que nació ciego. maldición. Pero mira la respuesta de Jesús en este momento. Dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres. O sea, no fue por pecado. Yeah. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow.
Mire lo que dice Jesús. Estaba O sea, utilizando. yo lo hice ciego de nacimiento. Wow. Con un propósito. No, Con eso un es- propósito. Yo en mi soberanía determiné, no por pecado de sus padres ni por pecado de él, que éste naciera ciego. ¿Para qué hiciste eso? Para que hoy mi gloria sea vista sobre él. Para que hoy las obras de mi Padre se manifiesten sobre... A Oye, través de él. la ceguera es una consecuencia del pecado porque es una enfermedad. Y Dios está diciendo, yo le di una consecuencia que no se la ganó él ni sus padres, pero como yo soy soberano y yo doy a quien yo quiero bien y a quien yo quiero puedo servir mal, porque todos los hombres merecen ser ciegos de nacimiento. Sí, eso sí. Wow. Pues a este le permito por el pecado original y por mi soberanía y con el propósito de yo mostrar mi gloria hoy en él, de que haya nacido, oye, llevaba que tal vez 20, 30, no sabemos, Ajá. 40, no sabemos la edad, muchos años ciegos. Y todos esos tiempos ciegos por decreto de Dios para que hoy, en ese día, participara de la gloria de ¿quién? De Dios. De Dios. Wow. Esto es importante porque Sí. cuando muchos cristianos le da un cáncer, normalmente ¿qué se nos enseña? No, eso es el diablo o eso Ajá. Dios no Sí, tiene... sí, sí, no, sí. no, no, no. Dios, el Dios que te ha mantenido sano es el mismo Dios que ha permitido en su soberanía que enfermes. O sea, escuchen, todos nosotros vamos a morir de algo. Claro. Yeah. We have to. Vivimos tantos tiempos en salud y al fin de nuestros días de algo nos vamos a enfermar. ¿Quién es el que permite y decreta de qué nos vamos a enfermar Dios. y cómo vamos a morir? Dios. 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 O sea, Dios que te proveyó todos los alientos y aire para que pudieras respirar, ¿verdad? Ahora mismo tú y yo, los tres estamos Sí. respirando Yes. y los que nos están escuchando, Ah. cada aliento, la soberanía de Dios lo permite, ¿verdad? Va a llegar un momento que Dios va a decretar, no puedes respirar nada más y mueres físicamente. No es lo mismo que le pasó a Lázaro. Lázaro, otro ejemplo, ¿verdad? Se me fue de la cabeza un rato, pero sí. Le- Es lo mismo. O sea, estamos hablando del propósito de Dios. Cuando tú estabas diciendo sobre que el ciego nació por el propósito de que Dios se manifestara en ese momento. Lo mismo sucedió. Esto es con una enfermedad. Hablas con una muerte. muerte. Con una muerte. Estás hablando de muerte. Claro. So, entonces, Lázaro murió. ¿Y qué fue lo que le dijo María a Jesús? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Ajá. Pero que Ah. dice la Biblia que que Jesús fue al cuarto día. O sea, oyó la noticia que estaba enfermo, pero decidió no hacer nada. Ujú. Y entonces sus discípulos le dijeron, maestro, o sea, tu amigo está a morirse. Y dice, no, este no va a morir, duerme. Ujú. ¿Y qué sucedió? O sea, cuando ya llegó, él le dijo, Señor, gracias te doy, no oro para que tú hagas el milagro. Sí, yo sé que lo vas a hacer, pero lo hago para que la gente vea que tú me has enviado. Claro, Wow. él se lo dijo. Le dice a ella, si no te he dicho que si crees Creyes, verás. O la sea, gloria de que Dios. él permitió que la muerte viniera sobre Lázaro, porque él es el único que permite cuando la muerte viene, Sí. para dar a conocer algo a ellos de su gloria. Entonces, wow, Señor, sí, yo soy soberano. Yo digo cuando la muerte llega y yo también digo cuando se va. Por eso cuando llama a Lázaro, dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo la muerte? Nos vemos. La Quería muerte. enseñarle tuvo su que irse. soberanía. Te llamó el soberano y yo sirvo al Ajá. soberano. Yeah. ¿Ves? Entonces, así. Una lección les dio ahí Claro, a través de la él- muerte él de... le quería enseñar quién era el soberano sobre la muerte y sobre la resurrección. Exacto. ¿No dice la Biblia que él puso su vida y él la tomó, hablando de su muerte y de su resurrección? Sí. A Cristo no lo mataron los hombres, Cristo dio su vida, fue una muerte voluntaria. A Cristo lo quebrantó Dios. Que los hombres participaron, como ya vimos eso, sí, pero últimamente, ¿quién fue el que dijo, me muero, aquí está mi vida? Él. O sea ¿Y que él qui- no fue víctima, él se dio. ¿Y Él, quién fue el que dijo, ahora resucita? Oh, él Él. resucita, él es soberano Grande. sobre todas las cosas de Wow. la vida, controla Todo. todo lo que tenga que ver con el pecado, con las consecuencias, con los efectos. Él no está fuera de nada de esto. No hay un Dios fuera de él. Es pecado atribuir cualquier cosa a otra cosa, menciónele usted la que sea Dios. Y eso es lo que iba a comentar, de que se nos hace difícil cuando algo mal nos está pasando, estamos atravesando una crisis, decir que viene o está controlado por Dios. Preferimos verlo de diferentes dimensiones y apuntarlo a otra cosa. Yo digo,
¿Por qué? Porque no queremos reconocer que aún eso está controlado por Dios, Claro, por Dios. queremos limitar a Dios en su soberanía. Y eso no es... Y oigo que muchos dicen, bueno, porque Dios es bueno y porque Él es bueno, Él no va a dejar que cosa tan grave pase en nuestras vidas, o Él no es un Dios injusto para que pase enfermedades o para que pasen muertes. Claro. Y esas contestaciones las damos porque no somos Dios, porque no entendemos la mente de Dios, porque no entendemos cómo Él permite estas cosas pensando en un bien. ¿Ves? Todo lo que Dios permite en ellas, cosas malas, siempre es para un propósito. Bien. El ultimado bien es conformarnos a la imagen del Hijo. Eso es lo que Pablo explica en Romanos 8:28. Sí. Todas las cosas obran a bien. Si sigue leyendo, ¿a qué bien? A ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Entonces Dios te pasa por una enfermedad para conformar tu fe, trabajar con tu paciencia, con tu confianza. Siempre Dios está obrando un bien, aun cuando utiliza algo adverso. Y eso es lo que, no, este mal me vino, pero esto no puede venir de Dios porque Dios, no, es que Dios te está haciendo un bien con ese mal. Si Dios lo permitió es para hacerte, ¿qué? Un bien. Sí. Que duele, sí. Que se siente mal, sí. Que es una adversidad, sí. Que es una enfermedad, sí. Pero Él está obrando. Ya dijimos que Él es el maestro que usa lo adverso para hacer, ¿qué? Bien. Y eso es lo que no hemos visto. Eso es lo que no hemos visto. Y eso es lo que creo que yo he aprendido más, de que Dios está interesado en nuestro carácter. Más que en cualquier cosa, está interesado en nuestro carácter. No es en bendecirnos con cosas materiales, no es con darnos nuestros gustitos, es formar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y eso lo tengo tan grabado en mente que ahora lo veo, o sea, a través de su soberanía. Porque al fin de todo estamos llamados a hacer ¿qué? A ser igual que Cristo. Estamos llamados a hacer eso. Entonces, si Cristo mismo pasó por un proceso, ¿por qué nosotros no? Claro. La Biblia dice que lo perfeccionó a través de las adversidades. Aprendió obediencia. O sea, que Dios con su Hijo Jesucristo le permitió que los fariseos hablaran mal de él, que lo persiguieran, que lo quisieran matar. Usó toda esa maldad para perfeccionar a su Hijo en obediencia. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Sí. Entonces, la próxima vez que tú pases por algo adverso, que tú le has llamado malo, aprende a verlo dentro de la atmósfera del Dios soberano. Y sí, esto tal vez es malo, pero Dios lo está usando para bien. Aunque no lo miremos al momento, pero Dios lo está viendo totalmente completo y Él sabe lo que está haciendo. Sí, claro. Y es ahí donde se puede, no sé si se pueda contestar esa pregunta en todo lo que hemos explicado, de que por qué Dios permite esas cosas adversas que pasen en nuestras vidas a gente buena, se dice, ¿verdad? Es porque Dios está orando algo que quizás al momento para nosotros se nos hace injusto lo que estamos pasando, pero es porque Dios está formando algo en nosotros, pudiera decirlo así, o no sé. Sí, por ejemplo, rápido, hablando del carácter de Dios, ¿cómo pudiéramos conocer a Dios, el amor de Dios, si no hemos experimentado lo que es ser menospreciado? Sí. Dios permite el menosprecio para que conozcas su amor. Dios permite que te enfermes, pases por ahí, para que conozcas que Él es sanador. Tribulación. Dios permite el pecado para que entiendan lo que es la gracia. Sí. ¿Ves? Dios permite la necesidad para que entiendan lo bueno que Él es como proveedor. Sí. Entonces, todas esas cosas que nosotros le llamamos malas, Dios las utiliza para darte a conocer algo de Él que sin ellas tú no podrías conocer. Sí. ¿Ves? Dios llevó al pueblo al desierto y en el desierto no podían comprar pan, no podían hacer nada. ¿Para qué Dios los lleva al desierto? Les da oro. Y el oro no podían ir a la tienda a comprar. O sea, Dios soberanamente orquestó que llegaran a un desierto donde el oro no les servía para nada, para poder darle a conocer que Él les podía proveer maná todos los días. Luego permite que les dé sed en un desierto donde no hay agua para sacarle agua de una roca. ¿Ves? Entonces, cada adversidad y cada cosa mala que Dios permite es para revelarte algo que sin eso que te está permitiendo tú no podrías verlo. Sí, y crecemos porque lo vamos conociendo a Él. Y es así como el pueblo de Israel en el desierto fueron conociéndolo a Él, fueron experimentando quién era Dios. Igual pudiéramos decir nosotros, vamos en esos desiertos que vamos cruzando, vamos
conociendo a Dios Claro. como Padre, como Claro. proveedor, como Yes. el que da paz. Pero imagínate, si yo saco a Dios y pego a echarle la culpa al diablo, pues no aprendo lo que Dios me está Sí. enseñando. Porque ya, ahora es una guerra que yo tengo que entrar con el diablo, que este diablo me quiere matar, que este diablo no quiere mi bien, entonces no estás pensando qué Dios está haciendo en mi vida. Sí. Porque los sacaste a Dios y metiste a otra cosa ahí. Sí. Y eso es idolatría. Yeah. No, esto fue el hermano que me hizo esta trampa y me botaron del trabajo. Y dice, no, Dios permitió que el hermano hiciera eso para echarte del trabajo, porque a lo mejor necesita enseñarte algo a ti, algo al hermano. Así es. Entonces, sacamos a Dios, metemos todo esto y nunca aprendemos. Por eso vamos de crisis en crisis, pero nunca somos conformados a la imagen del Hijo, Yes. porque sacamos al Dios soberano de la película. O sea que nos estamos haciendo un mal. Claro, Un mal al en sacar tu a Dios, desierto, sí. asegúrate de ver a Dios porque Él está ahí. Sí, So, sí. entonces, en todo esto, en conocer la soberanía de Dios y entenderla, ¿verdad? Porque eso hablaste tú de que cuando la aceptamos, porque Dios es soberano no matter what. Y Él No hace matter sus propósitos no matter what. Pero es de nosotros, bueno, que el Señor abra nuestro entendimiento y aceptarla. Entonces, al aceptarlo, entonces, ¿qué es lo que tiene que traer esta soberanía de Dios? Confianza, Paz, tranquilidad. seguridad, Yes. Es de gozo. oh, yeah, absolutely, gozo. Es difícil en los momentos Oh. de llanto, pero tiene que traer una confianza completa. O sea, volvemos a Romanos 8:28, ¿no? Todo lo que sucede obra para bien. So, Es entonces, la esperanza. hay una esperanza de que detrás de lo malo algo bueno va a suceder, algo bueno trae, seré conformado más a Dios, Dios se va a mostrar de una u otra manera, estoy avanzando en otras áreas, pero algo tiene que suceder. So, entonces, al aceptar la soberanía de Dios nos trae confianza, nos trae paz, gozo, alegría y uno disfruta y puede dar descanso, ¿no? Uno puede descansar sabiendo de que ni el mal ni el pecado se escapa de las manos de Dios. Nada. Todo es controlado por Dios. Wow. Si eso no nos hace dormir en paz, Sí. no sé qué. Esto es como sí. medicina para la persona que no puede dormir. O la sufre persona ansiedad. para la persona que está ansiosa o que... Sí. Después de esto te vas a ahorrar mucho dinero de estar comprando pastillas de depresión Sí, y de estar peleando ahí con fantasmas. Sí, Con demonios. sí. Wow. Bueno, hasta acá se nos ha terminado nuestro tiempo. Pero hemos cubierto mucho, ¿no? De la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Es vital, es necesario entender, aceptar que Dios es soberano. Lo queramos o no lo queramos creer que Dios permite esas cosas o no queramos creerlo. Él sigue siendo soberano y sigue haciendo sus propósitos y su voluntad, no la nuestra, no es lo que nosotros queramos, sino que es lo que Dios ya dijo que se va a hacer. Entonces, espero que todo esto haya traído confianza en cada corazón que nos oye, nos entiende y escucha. La próxima semana estaremos hablando sobre la soberanía de Dios en la salvación. Ouch. Fuerte. Vamos de gloria En gloria. Van a surgir más preguntas, van a surgir más dudas, pero la palabra de Dios no miente y todo es a través de Escritura. Entonces, sintonícenos la semana que viene. No pasa. Bueno, también Sintonicen el de la semana pasada también, que estuvo bien bueno. Síganos en nuestras redes sociales. Busquen arbolvida.org para sermones, artículos cristianos, libros. Sé que Agapito creo que mencionó ayer que quería escribir un libro. Ya lo está escribiendo. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ya lo está por fe. comprometiendo. Por fe. Vamos Bueno. a ver que la soberanía de Dios decretó. Bueno, también pueden ir a iglesiagracia.com para saber sobre nuestra iglesia. Hasta acá este episodio y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.